Bueno, buenas tardes. Acá estamos comenzando otra charla del ciclo de charlas que venimos realizando desde el Partido Comunista de Zárate Campana. En esta ocasión tenemos el agrado, el orgullo de contar con un camarada, con un intelectual latinoamericano de los más importantes que tenemos en la actualidad, que es Atilio Borón. Atilio acá veo que ya se conectó, así que lo voy a invitar a, al vivo, así se puede ir sumando. Mientras tanto aprovecho la oportunidad para ir pasándole algunos chivos. Les camaradas de la Luana Berkin Zárate Campana están llevando adelante una encuesta en la cual buscan visibilizar la situación de las personas trans de la región. Así que invitamos a que participen perdón, de la encuesta, y lo pueden encontrar en el link del Instagram de la Loana. El Instagram es Loana Berkins Zárate Campana. Atilio, acá me aparece, a ver si te puedo invitar a participar. No, todavía no. No me aparece para invitarte, Atilio. A ver, por ahí te invito a salir y volver a ingresar, a ver si te puedo invitar. Vemos que se va sumando gente. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? A ver, Atilio, todavía no me aparece para invitarte. Perfecto, acá me dicen que se escucha. Acá está, a ver, ahora sí, Atilio. Esperamos que se conecte. Ay, sí, Hola, Atilio, ¿cómo va? Buenas tardes. bien, ¿cómo estamos? Bien, acá estamos comenzando un poco la charla. Eh, no sé si se escuchan bien a los dos. Esperamos a ver que nos Está un dicen. poquito bajo, ¿Un poquito se bajo? escucha un poco bajo. Ok, a ver, ahí voy a subir un poco el volumen, a ver si me Ahí escuchas está, ahí un está poco mejor. mejor. Perfecto. Perfecto, Atilio. Bueno, como sabrás, tenemos una hora de charla en Instagram, así que si te parece ya podemos ir avanzando un poco. Yo ya te presenté, la gente ya te conoce, así que me Dale. gustaría un poco, Atilio, empezar a hablar. Nosotros venimos de un fin de semana donde pasó una fecha realmente importante y es algo que vos venís promocionando mucho, trabajando mucho, reivindicando, que fue el 9 de agosto, el Día Internacional de los Crímenes de Estados Unidos contra la Humanidad. ¿Y qué te parece, Silvio, si nos comentás un poco de qué se trata eso y por qué es tan importante reivindicarlo, ¿no? En un marco en donde los medios alineados al imperialismo siempre tratan de esconder ese día. Bueno, ¿se escucha ahora? ¿Sí? Sí, Bien. perfecto. No, la idea del 9 de agosto es porque ese fue la segunda, esa fue la segunda ocasión en que Estados Unidos arrojó una bomba atómica sobre una población civil indefensa. Vos sabés que hubo tan solo dos atentados terroristas de ese tipo en el mundo, que los dos fueron perpetrados por Estados Unidos, primero en Hiroshima el 6 de agosto, y ratificando una conducta absolutamente criminal, después de conocerse los estragos que había hecho la primera bomba atómica, Estados Unidos volvió a arrojar una bomba atómica el 9 sobre una ciudad un poco más chica que era Nagasaki, que por supuesto fue destruida casi la mitad, un poco más de la población quedó, las casas quedaron destruidas, 80.000 muertos de un saque, en una fracción de segundo, porque para que te des una idea, cuando estalla la bomba atómica, genera por una fracción de segundo, que puede ser medio segundo o algo así, una
un calor, una energía equivalente a 15 millones de grados. Es decir, ubicate 15 millones de grados. O sea, es una cosa tremenda. Es la temperatura que dicen los astrónomos que tiene el Sol en su núcleo. Bueno, se genera una fracción de segundo y genera una torrente, un ventarrón de fuego, pero de fuego de un calor brutal, que prácticamente arrasa todo y de hecho convierte en cenizas. Las personas aquellas no quedaron un rastro de ellas, no quedó ni un diente, ni un hueso, ni un fémur, ni un nada, ni un esternón, ni un húmero, nada, una tibia, un peroné, no quedó nada. Directamente fueron cenificados, se convirtieron en cenizas. Y lo hicieron para, según ellos, Estados Unidos, para, bueno, evitar el costo mayor que según ellos tendría una invasión y la ocupación final de Japón, que Japón ya estaba derrotado. Además, Japón lo habían bombardeado, ya la ciudad de Tokio la habían hecho trizas, y esto era absolutamente necesario. Pero fue un acto de fuerza bestial, ¿verdad?, para demostrar de que ellos eran los grandes ganadores de la guerra, que tenían el arma más importante del mundo, que tenían el planeta a sus pies, y que ahora había que hacer lo que ellos querían. Y esa fue la razón por la cual volvieron a tirar una segunda bomba atómica. Es un crimen de lesa humanidad imperdonable. Y además lo que un poco queremos marcar nosotros con esa campaña que se inició acá por una iniciativa de un grupo de gente de la Argentina, Estela Caloni, Telma Luzani, Alejo Brignole, Fernando Buenabad, Paula Klachko, yo, de alguna manera fuimos los que iniciamos todo esto. Y la campaña empezó a tener un eco muy grande, ¿verdad? A pesar de que la campaña la lanzamos ya a finales del 16, en el 2017, por los 50 años del aniversario de la muerte del Che, fuimos a Bolivia, hicimos una serie de conmemoraciones especiales, estuvo el presidente Evo Morales, y después la seguimos movilizando, pero bueno, el cambio en el clima político latinoamericano hizo que la campaña no tuviese el eco que nosotros queríamos. Bueno, Correa deja la presidencia, en su lugar viene el traidor de Lenín Moreno, o sea que la posibilidad de avanzar por ahí no había. En Venezuela el acoso permanente de Maduro y en Cuba el acoso permanente que sufrían Maduro y Venezuela y el gobierno cubano, no les podíamos dar a ellos la responsabilidad de llevar la bandera esta, digamos, más allá de que nos acompañaran, como lo hicieron todo rato. Pero una cosa era eso, otra cosa era poder tomar un papel mucho más protagónico, y que nosotros no queríamos, porque ya tenían suficientes sanciones como para agregar un motivo más, ¿verdad?, de acusación de terroristas a estos gobiernos. Entonces, acá llegó Macri, se hizo todo mucho más difícil, pero finalmente la campaña empezó a adquirir una resonancia internacional, primero en Europa, un poquito en Estados Unidos. Estamos muy contentos, ayer hicimos un panel espectacular, duró, fíjate vos lo que es la cosa, duró 4 horas y casi 10 minutos, lo pueden ver en YouTube, cualquiera de ustedes lo puede mirar ahora en YouTube, está muy bueno, lo tienen que ir digiriendo de a poco, ¿verdad? Porque 4 horas y 10, pero estuvo muy interesante, con muchos datos, estuvo Renan Vega Cantor, un gran intelectual colombiano, Telma Luzani, María Fernando Barreto de Colombia y de Venezuela, estuvo Alejo Brignole, Chema Sánchez, Juan Luis Álvarez de España, realmente estupendo. Les recomiendo que lo vean, aunque sea lo están viendo así salteadito en YouTube, ponen ahí Campaña Día Internacional o Frente Antiimperialista Internacionalista, FAI, que es la organización esta española, y pueden verlo. Y además lo que decíamos ahí, con esto un poco cierro este primer comentario inicial para no dedicar el programa solo a este tema, que después Estados Unidos prosiguió cometiendo crímenes, ¿verdad? Cuando uno hace un recuento del número, el tonelaje de las bombas que ellos arrojaron sobre Vietnam, equivale a más de 3 veces de todas las bombas que Estados Unidos lanzó en el teatro de operaciones de la Segunda Guerra Mundial en Europa y en Asia. 3 veces más sobre un territorio pequeño como Vietnam. Vietnam, si no me equivoco, tiene el tamaño de la provincia de Catamarca, probablemente, una cosa así.
Imagínense lo que fue eso. O sea que crimen tras crimen, y bueno, golpe de Estado, asesinatos políticos, desestabilizaciones, bloqueos genocidas contra Venezuela, contra Irán, contra Cuba, contra Corea del Norte. Por eso nos pareció importante, ¿no es cierto? Y hubo figuras muy significativas del terreno internacional que se asociaron a la campaña. Ahí hay fotos por ahí en mi Facebook, lo pueden ver. Chico Buarque de Holanda, ahí en Brasil, su mujer Carola Proner, que es una distinguida abogada que está en la causa de Lula. Está ahí Gerardo Hernández, uno de los 5 héroes cubanos, Silvio Rodríguez, eh, ¿qué más? Mariela Castro, Evo Morales, digo, hay mucha gente que se sumó, que se puso la camiseta aquella que tenemos, que lo usamos la camiseta con los colores de los presos de Guantánamo. Y bueno, la campaña hay que seguir dándole fuerza. Yo creo que espero que en unos próximos años, cuando pase toda esta cosa de la pandemia, en el marco de Naciones Unidas de la Asamblea General se pueda llegar a aprobar un voto que declare el 9 de agosto Día Internacional de los Crímenes de Estados Unidos contra la Humanidad. Sería un gran logro en eso, estamos trabajando, tenemos confianza, creo que si no es el año que viene, el otro lo vamos a lograr. Así que bueno, Sí. los invito de todas maneras que se asocien y bueno, estoy aprovechando de dar saludos a las amigas y amigos, incluso desde Nápoles me están saludando, un gran abrazo, el mio cuore napolitano, como se dice. Bueno, adelante entonces, vamos con lo tuyo. Tal cual, Latillo. Aparte, algo que siempre remarcan es que cuando Estados Unidos tuvo la posibilidad de pedir perdón, cuando Obama fue a Nagasaki y Hiroshima, no pidió perdón, sino lo único que hizo fue llevar un ramo de flores, es un hecho simbólico realmente importante. Ahí en Así que Hiroshima, bueno, sí, eso fue como lo que hizo él. sí. Así que bueno, Atilio, vemos que se va sumando un montón de gente. Le vuelvo a comentar, estamos en un ciclo de charlas del Partido Comunista Zárate Campana. En este caso estamos entrevistando a Atilio Borón. Y la idea básicamente es tocar varios temas de la agenda actual, ¿no? Y creo que la semana pasada se estuvieron hablando de dos temas puntuales. Por un lado, que fue el canje de la deuda, logró cerrar Argentina, por lo menos con los principales bonistas. Y por el otro, la explosión que vimos en Líbano, ¿no? Que justamente hoy, hace un ratito, estaba leyendo unas noticias que esa explosión, que en realidad esta explosión fue como una frutilla del postre, una crisis que se viene desatando ya en el Líbano desde hace un tiempo largo y que tiene como un común denominador al Fondo Monetario Internacional, también hoy desencadenó la renuncia del primer ministro de Líbano. ¿Se Se puede te ya escucha llegar a muy, hacer una... Sí, se te escucha muy cortado, se te escucha muy entrecortado. Por lo menos yo te okay. ¿Qué escucho fue muy lo, entrecortado. ¿Cuál es okay, la okay. ¿Qué pregunta? fue lo Decime. ¿Se puede llegar a hacer un análisis ya sobre los efectos que puede llegar a ocasionar en la región, en Medio Oriente, esta crisis que está viviendo Líbano, esta renuncia del primer ministro, o es muy apresurado avanzar sobre eso? Mira, es un poco apresurado, me parece. Hay que esperar a ver, tener algunos datos más fuertes. Acá saludan desde la República Dominicana, le mando también un gran abrazo, Alejandro. Eh, es apresurado un poco, porque hay que ver si eso fue un accidente, si hubo un atentado, todavía no se sabe. El resultado, en todo caso, ha habido un problema grave de negligencia gubernamental, porque vos no podés almacenar esa clase de material que tiene potencialidad explosiva tan grande en un puerto, en el más importante puerto que tiene el Líbano. Entonces hay una situación muy, muy delicada. El Líbano es un país que ha sido atacado en innumerables ocasiones, invadido, ¿verdad?, por Israel, atacado por otros países, y con un gobierno que había perdido mucha legitimidad en los últimos tiempos. No sé, la verdad que habrá que esperar a ver que se calmen las aguas, qué es lo que se sabe. Una cosa se puede probar que hubo un atentado, otra cosa si fue una negligencia. Hasta hoy los datos que tenemos, pero cuidado que eso puede modificarse, hablan de que hubo una negligencia muy fuerte de parte de las autoridades gubernamentales. Pero bueno, esto es un tema que habrá que esperar un tiempo más para que se pueda dilucidar. Y yo creo que mientras tanto lo que hay que hacer es dar
un abrazo muy grande, toda nuestra solidaridad a ese pueblo que está sufriendo tanto, igual que el pueblo vecino de Siria, ¿verdad? Después de 9 años de agresión de los Estados Unidos y de los canallas que son aliados de Estados Unidos en esa parte del mundo. Me refiero fundamentalmente a Arabia Saudita, a Israel, a los Emiratos, que se han ensañado con el pueblo de Siria, porque Siria, simplemente el gobierno sirio tiene como uno de los causales de toda esta agresión brutal el hecho de que es un gobierno que ha mantenido buenas relaciones con la República Islámica de Irán. Y eso es algo que Estados Unidos no permite, y por eso Estados Unidos fue quien armó toda esta historia del Estado Islámico, el ISIS. ¿Recuerdan ustedes esa banda de delincuentes que iban por distintos lugares de Siria, por el interior, decapitando gente y filmando las decapitaciones, las ejecuciones a fuerza de cimitarras y espadas? Digo, eso fue todo organizado por Estados Unidos, y fundamentalmente la que tuvo a su cargo la tarea práctica operativa fue Hillary Clinton. Ella misma lo reconoció, lo dijo de una manera un tanto oblicua, subliminal, diciendo, bueno, nos equivocamos al elegir a nuestros amigos. Tendría que haber dicho, nos equivocamos al construir esos amigos, porque esa gente no estaba ahí, pero cuando el Estado Islámico empezó a agredir a Siria, contó con todo el apoyo económico, político, militar, financiero, diplomático, creo que dije también, de los Estados Unidos, que los presentó como los combatientes de la libertad, la vieja historia. O sea, acá lo que quiero decir con todas ustedes y ustedes, que están siguiéndome, es que acá todo esto es parte de un manual, de un texto que está perfectamente documentado, planificado, un plan de desestabilización que Estados Unidos aplica regularmente a distintos países, y eso fue lo que hicieron en Siria, llamándoles, digamos, a esos delincuentes combatientes por la libertad. Es lo que hicieron cuando triunfó la revolución sandinista en 1979. En donde rápidamente el gobierno de Reagan organizó estos escuadrones de la muerte y los llamó a estos bandidos salvajes, gente de una crueldad insólita, los llamó combatientes por la libertad. Siempre todos aquellos que realizan tareas paramilitares o de asesinato selectivo, o los sicarios que usa Estados Unidos para combatir a los gobiernos enemigos, son siempre los combatientes de la libertad, los portadores de la libertad. Lo hemos visto, incluso acá en la Argentina ahora reaparecen periódicamente esos personajes funestos, ¿verdad?, que hablan en nombre de la libertad, los famosos contras, como me recuerda acá Alejandro, ¿verdad?, en Nicaragua, que tanto daño, tanta destrucción hicieron, un país que había luchado por más de una década en contra de la dictadura de Somoza, y de repente tiene que seguir la guerra. No pudieron disfrutar ni un día de tranquilidad una vez que depusieron al tirano, porque ya inmediatamente Estados Unidos, con esa pulsión criminal, por esa pulsión de muerte que tiene, que un poco está señalado en el artículo que hicimos con Alejo Brignole, se lanzó así a la yugular acá de la joven revolución sandinista para tratar de hundirla, aplastarla, cosa que provocó un baño de sangre en ese país. Y por eso todo esto para estar alertas. Estados Unidos siempre hace lo mismo, y no importa que el gobierno sea más o menos radical, ¿verdad? Aún con gobiernos tibiamente reformistas, y digo, Marco, tibiamente nuestros reformistas enseguida se ganan la animosidad de los gobiernos de Estados Unidos, cualquiera que sea, ¿verdad? Gobierno republicano, demócrata, eso lo hablábamos también mucho ayer, no importa quién gane. El imperio es el imperio, ¿verdad? Y el emperador tiene una función que cumplir, y si él se le olvida, hay otros que se la van a hacer acordar. Entonces tenemos que estar preparados, y ellos están en una gran campaña de desestabilización. Incluso un gobierno, ¿verdad?, que no se puede acusar de ser un gobierno radical en el sentido filosófico del término, como el gobierno de Alberto Fernández en la Argentina, un gobierno moderado, para mi manera de ver, un poco excesivamente moderado, ¿verdad?, para decirlo en términos elegantes. Sin embargo, pese a eso, es un gobierno que es muy mal visto por Estados Unidos. Imagínense si hubiera un gobierno, una izquierda dura, acá
al estilo de lo que fue Chávez o lo que fue Evo Morales o el presidente Salvador Allende, la ofensiva norteamericana sería algo absolutamente descomunal y desbocado, ¿no? Pero la estamos teniendo, ellos ya están hoy planteando muy desde hace tiempo en la Argentina todos los dispositivos de la guerra de quinta generación, hay que seguir muy de cerca lo que hacen los grandes medios, porque la derecha en realidad ha demostrado una gran incapacidad para organizarse políticamente, pero como ya lo advirtiera Gramsci, imagínate, estamos hablando hace poco, casi 100 años, en los cuadernos de la cárcel, él decía que se veía en los capitalismos contemporáneos una debilidad muy, muy persistente de la derecha para organizarse políticamente y enfrentar los desafíos del sufragio universal, decía Gramsci. Pero entonces quien cumple esa función conectiva y organizativa, él decía, son los grandes medios de comunicación. Él hablaba de esto ya en el año 1929, 1930, o sea, Gramsci era realmente un adelantado a su tiempo. Y señalaba en el caso de Italia, dice, bueno, ese papel que no pueden cumplir los diversos partidos de la derecha, que están fragmentados, que no tienen liderazgo importante, lo cumplen los grandes diarios italianos. La Stampa de Turín, por ejemplo, ya decía él en ese momento, la Stampa de Turín cumple un poco esa función, el Corriere della Sera, una función de carácter conectivo, organizativa, que es la que están cumpliendo también acá en la Argentina ahora, ¿no es cierto? Macri se fue, está en Saint-Tropez, Juntos por el Cambio es una bolsa de gato, en donde se está tratando de dirimir la sucesión, ¿verdad? Y ahí están Clarín y La Nación haciendo un juego, por una parte hostigando permanentemente al gobierno, con críticas que, aparte de ser críticas la mayoría de las cuales infundadas y mentirosas, pero además combinadas con otro elemento que es muy importante, que es nuevo esto, porque cuando uno mira, yo recuerdo, yo vivía en Chile en la época de Salvador Allende, el Mercurio era una crítica persistente, y el Canal 13 de la Universidad Católica, que era como si fuera el 13 de acá, o de acá de Argentina, digo, o Telenoche, ¿verdad? O TN, todo noticias acá en la Argentina, pero las críticas nunca llegaban, por ejemplo, al extremo de la burla y el escarnio, y lo mordaz que tienen, por ejemplo, las críticas que yo veo acá en la Argentina. Ustedes, si han leído los diarios del fin de semana, habrán visto cómo no solamente se lo critica al presidente, sino que se mofan, se burlan de él, lo toman para la chacota. Y esto realmente es algo que claramente marca cuál es el objetivo de todo esto. El objetivo de esto es deteriorando totalmente la imagen presidencial y facilitar que en el contexto de la salida de la crisis, de la salida de la pandemia, se vuelva a reproducir en la Argentina una situación de caos económico y social muy profundo para acabar con este gobierno e instalar lo que ellos seguramente llamarían, entre comillas, ¿verdad?, un gobierno de consenso nacional, un gobierno de transición, que es un expediente que en general la derecha usa en todos los países para desestabilizar gobiernos que de alguna manera les resultan insatisfactorios. Hay que estar muy, muy alerta. Eso, no creernos, y creo que hay que utilizar, para mi manera de ver, ¿no es cierto?, una estrategia política que combine, por una parte, el apoyo al gobierno, pero al mismo tiempo impulsar al gobierno a avanzar en la radicalización de una serie de medidas, porque si no va por ese lado, difícilmente va a poder enfrentar los enormes desafíos que tiene que enfrentar el gobierno de Alberto Fernández. Y radicalizar quiere decir, por ejemplo, no puede ser que se haya dado marcha atrás en el tema de Vicentín. A ver, Vicentín es una asociación ilícita, es un grupo de mafiosos que está siendo perseguido en Estados Unidos por un comité de bancos que radicaron nada menos que en el distrito sur de Manhattan, que era el famoso, donde estaba el famoso juez Tomás Griesa, que ahora hay otro, se me fue el nombre por ahí, después si quieren lo busco, en donde están iniciando una investigación estudiando la ruta del dinero Vicentín, porque ese comité de banco norteamericano que fue estafado por Vicentín dice que esta gente se robó el dinero y quieren buscarlo para dónde está. Imagínense, estafaron a un grupo de banco americano,
Estafaron al Banco Nación, estafaron al Banco Provincia, estafaron a casi 2.000 productores agropecuarios, dejaron sin sueldo a los empleados, no le pagaron a los proveedores, fugaron el dinero y evadieron sus obligaciones presupuestarias, deben una deuda gigantesca con la ANSES y con la FIP, y ante eso no se puede hacer nada. Digo, ¿cómo es posible? Entonces yo creo que hay que realmente plantear al gobierno, mira, queremos que te vaya bien, pero ¿sabes qué? Tenés que avanzar más fuerte, con más fortaleza. No podés andar con tantas contemplaciones, ni ceder tanto a lo que dice Clarín y La Nación, porque Clarín y La Nación, así como Telenoche, el Canal 13 y Radio Mitre, todo ese enorme conglomerado, que son tentáculos del imperialismo, ¿no es cierto?, actuando en la Argentina, van a ser críticos e hipercríticos, hagan las concesiones que hagan. Es más, yo creo que cuanto más concesiones se le hagan, tanto más se ceba. Son tigres que están cebados, probaron la carne humana. Entonces, por más de que vos hagas buenos gestos, te portes bien, que los llames al diálogo, esa gente no quiere dialogar, quiere sacarte del gobierno. Es el mensaje que yo trato de mandarle al presidente para decirle, mire, atento con esto. No es que quieren conversar con usted ni quieren llegar a un acuerdo. Ellos lo que quieren realmente es acabar definitivamente con este gobierno. Perdón un minutito. Sí. Bueno, andate de acá. Mientras Atilio resuelve su inconveniente, le comento a la gente que está sumando que estamos hablando con Aquite Borón, intelectual latinoamericano. Es que el señor Pancho, que es el gato de la casa, estaba ahí, que quería salir de acá, así que le tuve que abrir la puerta. Bueno, entonces, como te digo, tenemos que hacer esa sintonía fina con el gobierno. O sea, no convertirnos en parte de la oposición que lo quiere tumbar, pero decirle, mira, para que no te tumben, tenés que avanzar, y tenés que avanzar por izquierda, no te queda más remedio. Lo mismo el impuesto a la riqueza. El impuesto a la riqueza es intolerable que después de 3 meses y medio todavía no tenga estado parlamentario. ¿Pero cómo es posible? ¿Pero cómo es posible eso? Y es más, yo sugerí, mandé por distintos canales una propuesta, y la propuesta es que, primero, si el gobierno no tiene ese dinero, acá vamos a tener una situación delicadísima, delicadísima en pocas semanas más. Te explico por qué. La mitad, por lo menos, de la fuerza de trabajo de la Argentina está en la informalidad. Son trabajos precarios, temporarios, jornaleros, del día a día, etc. Y esa gente no le puede decir quédate en tu casa, porque si se queda en su casa se muere de hambre. Hay 2 pandemias. Aparte de la pandemia que nos dejó Macri, una pandemia económica brutal. Pero aparte tenés el virus maldito pero además el hecho que la gente necesita salir a la calle a trabajar. Y es cierto que este gobierno, hay que decirlo, es el gobierno que en América Latina ha destinado mayores recursos para el alivio de la gente en situación de pobreza, los sectores populares que están padeciendo la pandemia y la cuarentena. Pero ¿sabes qué pasa? No alcanza. Es insuficiente. Están haciendo mucho, pero lo que se requiere es tanto que con los recursos normales del Estado, con los aprobados en el presupuesto nacional del año pasado, imagínate, este gobierno está actuando con un presupuesto que se aprobó en septiembre o octubre del 2019. Vivimos en otro mundo, el mundo actual es un mundo completamente diferente, ¿verdad? Y las necesidades que tiene la sociedad son infinitamente más grandes que las de antes. Y ante eso es intolerable que Cámara de Diputados no asuma la responsabilidad de ponerse a discutir ya, ahora, no solamente el impuesto de emergencia a las grandes fortunas, hay que discutir una reforma agraria integral, una reforma tributaria integral. La agraria también, pero después vamos a eso. Pero una reforma tributaria integral, ¿verdad? Una reforma que le permita al gobierno contar con los recursos que en este momento no tiene. Y vamos a ver cómo se resuelve el problema. ¿Por qué? El gobierno está ante un dilema. Y, a ver, me extiendo porque creo que vale la pena entender esto. Por una parte se dice, bueno, extendemos la cuarentena y de esa manera vamos graduando, ¿verdad?, el ingreso de personas que necesitan atención médica a los hospitales. Está bien. Pero acá el problema que tenemos es el siguiente, que si la gente sigue saliendo a la calle y comienzan a circular, como
van a empezar, como ya están circulando acá en el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires se ve muy claramente, y como se hace con total irresponsabilidad, porque la gente está harta y por lo tanto sale ya, algunos ya salen abiertamente sin tapaboca, y además como no hay autoridad policial para controlarlo, porque es el otro tema. A ver, en China pudieron controlar, claro, China tiene algo así como 300 millones de cámaras, fíjate el número, el numerito, 300 millones de cámaras controlando todo el movimiento de las grandes ciudades de China. Entonces ven un tipo sin el tapaboca y a los dos minutos hay ahí un grupo especial preparado para pescarlo, hacer el test, si da mal lo meten en cuarentena. Acá no hay nadie. Entonces la gente sale a la calle. Entonces, ¿cuál es el problema? Que aun cuando el gobierno digo estamos teniendo más camas, pero si la epidemia estalla, no va a haber, no solamente no va a haber camas, no va a haber hospitales que alcancen, no tenemos terapistas, no tenemos especialistas en este tipo de administración de los ventiladores o los respiradores, no es que cualquiera, no es que agarrás a una persona a la calle y decís, bueno, ahora vos manejás a una persona que está entubada. ¿Qué es eso? Es una especialidad médica, una especialidad de enfermería. ¿Verdad? No podemos decir a los muchachos de Bedelía, bueno, ahora vayan a trabajar al lado de la cama. No, o sea, no va a haber gente, no va a haber cama, no va a haber ventiladores. Por lo tanto, la única solución hasta hoy es que la gente se quede en su casa. Y para que se gente en su casa tenés que hacerle llegar los recursos suficientes en dinero y en especies, porque hay gente que vive en barrios muy apartados, le tenés que llevar la comida. ¿Qué es lo que hacen en Venezuela? ¿Qué es lo que hacen en Cuba? ¿Por qué en Venezuela, bloqueada, con miles de problemas, agresiones económicas, le robaron todo, PDVSA, Citgo, el oro que tenían el Banco de Inglaterra, la plata que tenían para comprar medicina, y sin embargo la tasa que estamos viendo de mortalidad sí, de Venezuela por millón de habitantes está en el orden del 7 por millón. Nosotros estamos llegando al 100 por millón. ¿Te das cuenta? Y por supuesto Brasil está en 500 por millón, igual que Chile. O sea, Argentina, dentro de todo, ha hecho la tarea bien, pero no es que se ha terminado. Entonces, para acabar con esto, necesitas que la gente se quede en su casa y organizar un sistema, porque si la gente se enferma en grandes números no va a haber cómo atenderla. Y ahí vamos a poder tener un paisaje, una tragedia. Claro, puede ser que haya la famosa vacuna, y acá se da una de las paradojas, ¿verdad?, de este mundo, que de repente, como decían los otros días, escuché un comentario, alguien lo dijo en la radio, creo que fue Max de Lupi, me parece, no estoy seguro, la gran paradoja de tener un virus llamado el virus chino, que se combate con una vacuna rusa y que te la aplica un médico cubano. Digamos, esto es parte, ¿no es cierto?, es parte de la paradoja de este mundo creado por la pandemia, en donde además el virus no es chino, la vacuna sí es rusa, y vamos a ver además si tenemos suficiente gente. Supongamos que la vacuna llega acá y después tenés que aplicarla. O sea, no es una tarea sencilla, es decir, hay que vacunar a 45 millones de personas, esto no se hace en un santiamén. O sea que estamos ante grandes desafíos y la cuestión financiera del Estado es absolutamente fundamental y desgraciadamente eso no se está teniendo en cuenta y me parece que es uno de los grandes desafíos que tiene el actual gobierno. Sí, tal cual, Latilio. Y más pensando en la necesidad, en la cantidad de recursos que se van a necesitar para afrontar este tipo de desafíos, este tipo de hechos que se van a venir en el periodo post pandemia, ¿no? Y siguiendo con esta línea, y obviamente trayendo el tema que surgió la semana pasada, que fue el acuerdo con los fondos de la deuda, te quería consultar cómo ves que se va a venir la negociación con el FMI. ¿Crees que va a ser una negociación un poco más dura? ¿Que esto le va a permitir a Argentina Mirá, tener al menos... va a ser mucho más dura, va a ser mucho más dura. Yo creo que, a ver, creo que Guzmán ha hecho un trabajo razonablemente bueno, pero me parece a mí que ha habido una falla de origen que limita los alcances benéficos que puede tener todo esto. Y la falla de origen es que se desestimó el informe producido por el Banco Central que demostraba que buena parte del dinero que vino por los préstamos del Fondo Monetario Internacional es un dinero que fue fugado del país
si bien legalmente, porque desgraciadamente la legislación argentina es un desastre en esa materia, permite esa fuga, ¿verdad?, de capitales, pero yo creo que tendría que haberse hecho algo, ¿verdad?, para dar cuenta de que, bueno, ese dinero, sobre todo el que viene ahora por el Fondo Monetario Internacional, es un dinero que fue utilizado a los efectos del enriquecimiento personal y no tuvo por objetivo el objetivo que el fondo supuestamente había establecido. Vamos a ver si lo hacen ahora. De todas maneras, yo digo que hay un problema previo y que tiene que ver con la originalidad de la situación actual en el plano internacional, y que es la siguiente. Cuando uno lee los principales economistas, ¿verdad?, de la derecha inclusive, todos coinciden en que a la salida de esta crisis, ¿no?, una crisis que no la produjo la pandemia, la crisis era una crisis que se venía incubando desde el año 2008 en las economías capitalistas, que nunca se recuperó de aquel bajón que hubo en el 2008, nunca, una recuperación muy a medias, y que esta salida de la crisis va a requerir inevitablemente un jubileo universal de la deuda. Porque, te dicen ellos mismos, si no existe tal jubileo universal de la deuda, si no existe esta moratoria indefinida e incondicional de la deuda, no va a haber manera de que se pueda poner en marcha la economía. ¿Por qué? Porque, a ver, hogares que no han tenido ingresos durante los últimos 4, 5, 6 meses, ¿qué es lo que pueden consumir? Aparte de comprar yerba mate, azúcar, té, algo de carne, alguna fruta, acá en la Argentina. Pero el panorama no es muy diferente en Estados Unidos. No sé si habrán visto ustedes, o la prensa no te lo dice, ni la televisión no lo muestra, Telesur lo muestra, ¿verdad? Pero solo Telesur. ¿Cómo se hace, verdad, en una situación en la cual vos tenés en Estados Unidos casi 48 millones de nuevos desocupados? Y allá el seguro de desocupación te dura 6 semanas, 8 semanas, a veces se extiende un poquito más. Y están habiendo grandes masas de gente que está comiendo en comedores populares en Estados Unidos, en lo que ellos llaman los parking lots, estos gigantescos espacios de estacionamiento para los malls, para los centros, los shoppings, para los grandes almacenes, ¿verdad? En donde ahí se organiza la comunidad y le da de comer a la gente. Lo que te dicen los economistas, si la gente no tiene para comer, por más de que le demos dinero a los empresarios para que produzcan, ¿a quién le venden? Entonces, se plantea la necesidad de esta moratoria universal de la deuda, y por eso yo decía, pero por supuesto mi prédica cayó en vano, de que no tenía sentido toda esta discusión con los bonistas, porque como nadie sabe cómo va a ser el sistema financiero internacional a la salida de esta crisis, como nadie sabe cómo va a ser la economía mundial a la salida de esta crisis, como nadie tiene la menor idea de cómo van a quedar el mundo del trabajo a la salida de esta crisis, cuando hay una amenaza de una precarización laboral a toda máquina, por la vía del teletrabajo y muchas otras formas, que nadie sabe cuál va a ser la tasa de interés promedio de la economía mundial a la salida de esta crisis. Algunos están diciendo de que a la salida de esta crisis no solo va a haber una moratoria universal de la deuda, o sea, un jubileo, la deuda se cancela, sino que las tasas de interés van a ser negativas. ¿Te das cuenta? O sea, te van a prestar dinero y no tenés que pagar nada de interés a cambio de ese préstamo. Entonces, ¿qué sentido tenía discutir lo que vamos a pagar nosotros a partir del 25, 2026, si no sabemos lo que va a pasar en julio del 2021? Bueno, nada, prediqué en el desierto, se llegó a esa solución, pero ahora tenemos que enfrentar a esta realidad y tenemos que, un poco para pensar propositivamente, tenemos que prepararnos nosotros para, una vez que termine la pandemia, recuperar la iniciativa en la calle. Que no se nos vaya a ocurrir pensar de que podemos confiar en que los mecanismos, el rodaje institucional del Estado capitalista en la Argentina va a abrir paso a una salida por izquierda de esta crisis. Lo que ya las grandes gurúes de la derecha mundial, porque la derecha actúa a escala planetaria, mientras que la izquierda actúa casi invariablemente a escalas locales o nacionales, lo cual es un error. Tenemos que avanzar en la creación de una internacional de izquierdas para coordinar todas las luchas en el plano mundial. La derecha, venía diciendo, ya tiene su proyecto.
Ellos tienen un proyecto de lo que le llaman el gran reinicio del capitalismo. Incluso usan la metáfora, como se te cuelga un teléfono que parece que se murió, bueno, tenés que dar un reinicio y ahí se reinicia, se cargan los programas, los apps, etcétera, y todo comienza a funcionar otra vez. Bueno, ellos dicen que con el capitalismo va a pasar lo mismo. Y dicen que a la salida de la pandemia se va a tener que apretar el botón del gran reinicio con un capitalismo que ya va a tener menos confianza en los mercados, va a estar mucho más descansando sobre los estados, estados que por supuesto olvídate de la democracia, van a ser estados pseudo-democráticos, o sea, plutocracias, que es lo que tenemos hoy en la mayoría de los países. Plutocracia quiere decir gobierno de los ricos, por los ricos y para los ricos. ¿Ok? Bien, esa es la salida que ellos tienen. Y en donde inclusive, como se dan cuenta del peligro, han ido tan lejos como para decir que van a tener que los ricos aumentarse los impuestos. Es más, hay ya una organización a escala internacional, salió una nota de Marcelo Justo hace unos pocos días en página 12, que habla de que esta asociación de multimillonarios que están abogando por pagar más impuestos, no por un arranque de generosidad y fraternidad universal, sino porque ellos se dan cuenta que el sistema capitalista está hoy en serios problemas, que la sustentabilidad, y esta palabra la han puesto en varios textos, la sustentabilidad del capitalismo en el mediano plazo está puesta en discusión en este momento. ¿Por qué? Por el desastre de la pandemia en países como Brasil, como Estados Unidos, como Chile, ¿verdad? Los países líderes en el neoliberalismo, Bélgica, un desempeño espantoso, digamos, de los belgas en materia de la pandemia. Claro, habían privatizado todo antes, ¿no? Entonces dice, tenemos que avanzar hacia un capitalismo conducido por un Estado, un state-led capitalism, le ponen la expresión en inglés, un capitalismo conducido por el Estado, un capitalismo estadocéntrico, y nosotros tenemos que hacer frente a esa propuesta en donde sí, claro, vamos a necesitar un Estado más fortalecido, pero un Estado más fortalecido para hacer políticas sociales y para hacer políticas de desmercantilización, repito, desmercantilización de todos aquellos derechos y condiciones que estos largos años de predominio neoliberal convirtió en mercancías. Por ejemplo, convertir en mercancía a la seguridad social. En la Argentina mediante las AFJP, en Chile mediante las AFP, convertir en mercancía a la medicina, prácticamente el gran abandono de la salud pública en países como Brasil, Chile, etcétera, a favor de una medicina privada que ha fracasado rotundamente. Fracasado en Estados Unidos, fracasó en Inglaterra, donde el pavote de Boris Johnson se hizo el guapo y dijo, no, yo no creo en el virus, etcétera, etcétera, casi se muere, se infectó y no se murió de milagro. Boris Johnson, el premier británico, y sigue orgulloso de su avance en la medicina privatizada en Inglaterra, que ha producido un desastre. Lo mismo en Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos que, a la salida de la crisis, en cuanto podamos tomar las calles, porque si no tomamos las calles no se va a poder hacer nada. O sea, para que el Congreso discuta una ley de reforma tributaria ya, tenemos que meter 250, 300.000 personas en plaza del Congreso haciendo un acampe, una vigilia permanente durante 2 semanas, 3 semanas, hasta que esa ley no se apruebe, de ahí no se mueve nadie. ¿Te das cuenta? No hay otra forma, ¿eh? Y tenemos que tener un número igual de gente que vaya a Comodoro Pi para que los bandidos de la justicia federal no pongan trabas de carácter leguleyas a las leyes que saque el Congreso, a los decretos que saque Alberto Fernández si es que avanza en esta dirección. O sea que la presencia de la gente movilizada, organizada en la calle va a ser lo único que nos va a garantizar avanzar. Por eso que yo he dado un llamar ahí en mi blog, ustedes más de uno seguramente lo conocen, atilioborón.com.ar, un artículo que publiqué ya hace cerca de una semana sobre el protosocialismo. ¿Verdad? Es un largo ensayo, son como 30 páginas, en donde digo, hoy en día las condiciones objetivas y subjetivas, para usar la famosa tipología de Lenin, no nos permiten decir comenzamos a construir el socialismo, porque no tenemos los instrumentos. Ojalá pudiéramos. A ver, para comenzar a construir el socialismo tenés que tener el control de los recursos básicos de la economía argentina. ¿Cuáles son esos recursos básicos? La agricultura,
la ganadería en menor medida, la minería y los hidrocarburos, gas y petróleo. Nada de eso está en manos de la empresa pública. Construir el socialismo con la propiedad privada en manos de esos sectores, que son los que manejan el dinero que ingresa a la Argentina. Porque la Argentina exporta, ponele promedio, los últimos 10, 15 años exportó promedio 65 mil millones de dólares por año. ¿A dónde fue a parar ese dinero? A los bolsillos de los particulares, y de los cuales el Estado captó apenas una porción. En cambio, en otros países, ¿verdad? Mismo en Chile, Chile inclusive, a pesar de la herencia del pinochetismo, una parte importante, ya no mayoritaria como era en la época de Salvador Allende, pero todavía una parte importante de las exportaciones chilenas va a parar, sobre todo la de los minerales, va a parar a manos del Estado. Entonces el Estado tiene recursos genuinos, aparte de los que puede obtener por impuestos a las retenciones, exportaciones, etc. Acá no tenemos ni un mango, nada. Por lo tanto, es un Estado pobrísimo, ¿verdad? Pobrísimo. De manera tal que, bueno, habrá que ver de qué manera se puede resolver este gran desafío. Pero para hacer ese desafío, ¿no es cierto? Para poder realmente enfrentar esta situación de la construcción de eso que daban a llamar el protosocialismo, tenés que tener el control de los recursos naturales. Tenés que establecer sólidas y rígidas regulaciones del sistema financiero. No puede ser que, por ejemplo, pensemos en el tema tributario. En la Argentina los maestros, los enfermeros, los empleados del Estado, investigadores de CONICET, profesores de la universidad, profesores de la secundaria, pagan impuestos a las ganancias. Y el ricachón que puso, suponete, 10 millones de pesos en un plazo fijo, al cabo de un año retira su ganancia y no paga un peso de impuesto a las ganancias. Y esto es un escándalo. Por eso te digo yo de que la única manera de resolver esto es teniendo a gente movilizada enfrente al Congreso y enfrente a Comodoro Pi. Y manteniéndonos allá firme, un mes, 2 meses, lo que sea, como se hizo con la Carpa Blanca en los años de Menem, ¿verdad? Va a haber que hacer eso, no hay de otra. Y eso para poder inclusive avanzar en otros programas, por ejemplo, en la recuperación del carácter de servicios básicos, condición ciudadana, de cuestiones como la electricidad, el agua, el gas, etcétera, que no pueden ser objeto de lucro mercantil. Entonces, ese camino del protosocialismo, ¿verdad?, que nos crearía condiciones que si podemos avanzar, luego sí podemos lanzarnos a una aventura de mucha más envergadura, pero si estas condiciones no se satisfacen previamente, no veo de qué manera podamos hacer ese avance del cual me dicen, ¿no? Tal cual, Atilio. Y te consulto, hoy vos hablabas y comentabas de que hay ricos a nivel mundial que ya están asumiendo esa realidad de pagar impuestos. ¿Cuál crees que será el rol de las élites locales con respecto a eso? ¿Van a asumir un rol participativo o solamente se limitarán a su rol de clase solamente para acumular ganancias como se vienen haciendo hasta ahora? Mira, no, ellos van a boicotear este proceso de todas maneras. Ellos van a boicotear, la derecha va a boicotear ese proceso de todas formas, no hay ninguna duda, lo ha hecho siempre, lo va a seguir ahora. Yo diría con Borges, con Jorge Luis Borges, Jorge Luis decía esto del peronismo, yo digo, la derecha es incorregible. Borges, que era muy gorila, decía el peronismo es incorregible, no es ni bueno ni malo, es incorregible, decía Borges. Bueno, yo digo, la derecha es mala y además es incorregible. Ellos van a boicotear todo esto, ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo, las presiones que hay sobre el gobierno actual, sobre los gobernadores. De manera que tenemos que estar preparados. Y un poco toda esta tecnología que estamos viendo ahora nos ayuda. Algunos me dicen que la imagen se ve medio borrosa, me dicen que tal vez está sucio el lente, pero ahora ya no podemos parar, lo lamento en todo caso. Pero todo esto que yo he dado en llamar el asociativismo digital nos permite a nosotros coordinar acciones a escala nacional y continental. Yo creo que esta es una oportunidad extraordinaria, porque antes, para coordinar acciones, suponete, en contra de la agricultura transgénica o el agronegocio, etcétera, había que reunir a los grupos dirigentes, juntarnos en Río de Janeiro, en Buenos Aires, en San Pablo, en Chile, que la gente viniera, gastos enormes para organizaciones populares que no tienen dinero. En cambio ahora es muy fácil.
establecer una estrategia conjunta, digamos, las juventudes comunistas, por ejemplo, hablando de ustedes, Ayesárate, con otros sectores de las juventudes comunistas, incluso de izquierda, de otros países de América Latina, a ver, desarrollar un plan de lucha común. Porque ahora se puede hacer muy fácilmente, organizan un Zoom entre ustedes para decir, bueno, tal día vamos a hacer tal cosa, tuitazo, etcétera, o concentraciones, o dirigirnos a atacar determinados objetivos con argumentos, con datos, ¿no es cierto? Demostrando el carácter maligno, malévolo del proyecto neoliberal y de lo que quieren hacer a la salida, y de lo que querrán hacer a la salida. Porque, ojo, esta gente está preparada para lo que sea. Incluso algunos de ellos hablan de que, bueno, el hecho de que desaparezca el 10% de la población mundial a causa de la pandemia no vendría nada mal porque hay un sobrante de población en todo el mundo y no hay alimentos para todos, vienen con esa clase de argumentos maltusianos. Entonces, tenemos que estar preparados para dar una gran batalla y no caer en el riesgo, lo que yo llamo el cretinismo parlamentario, siguiendo lo que decía Marx en el 18 Brumario, de pensar que va a bastar con nuestras representaciones parlamentarias o en los consejos deliberantes o en los organismos colectivos de gestión a nivel municipal o provincial para que estas cosas se hagan. Si no hay presencia organizada, orgánica en la calle, nada de esto va a ser posible. Y el gran desafío, nuestra gran responsabilidad, nuestra gran responsabilidad. No podemos pensar que la derecha va a dejar de priorizar sus intereses. Ellos lo han hecho siempre y van a apelar a todas las formas posibles e imaginables de violencia, violencia simbólica y hasta violencia física para hacer avanzar sus intereses. Bueno, Tilio, ya se nos pasó la hora volando, nos quedan aproximadamente ¿Se nos 8 pasó la minutos. hora? No, todavía quedan unos minutos, me parece. 4 minutos, Sí. 5. Y no quería cerrar la charla sin antes preguntarte, ahí vi que había gente de Venezuela. ¿Cómo ves la región, Atilio? Se viene el llamado a las elecciones en Venezuela en diciembre, ahora la postergación de las elecciones en Bolivia. ¿Cómo ves la región? ¿Crees que se va a profundizar la violencia? Mira, a ver, yo lo que veo, bueno, primero antes de que se me olvide le digo una cosa. Yo a través de la plataforma de mi sitio blog estuve ofreciendo un curso en el gratuito sobre toda la situación internacional y el mundo post pandemia. El curso ya se cerró por ahora, pero lo vamos a reabrir en fecha próxima. Pero estamos lanzando un nuevo curso también gratuito a partir de 2 semanas sobre los temas candentes del sistema internacional, para ver un poco los grandes puntos de conflicto en el sistema internacional. Así que los invito a todos. En los próximos días vamos a hacer ya los anuncios correspondientes en el sitio blog atilioborón.com.ar. Pero en la región, yo te diría que la pandemia ha servido como amortiguador de o postergación de lo que era la segura caída del gobierno de Sebastián Piñera en Chile. Sebastián Piñera estaba con 9% de aprobación a mediados de enero de este año y de repente con la pandemia, la cuarentena, esas grandes movilizaciones populares se pararon, pero van a salir de vuelta. O sea, el neoliberalismo está acorralado en Chile, está acorralado en Bolivia. Fíjate que Bolivia las Yaninarias ya no saben más qué hacer. Y el problema es que va a haber elecciones y cuando se hagan, va a ganarlas el MAS. Y el imperio va a tener que hacer un nuevo golpe de Estado o una nueva maniobra, ¿verdad? Porque ya no pueden ellos por la vía electoral. Pero tal vez con suficiente fuerza, espíritu unitario, se puede lograr derrotar a esa dictadura infame en Bolivia a manos de las fuerzas del MAS que deben aprender la lección de por qué cayeron, ¿verdad? Que es muy importante. Y cayeron fundamentalmente por lo mismo que veníamos diciendo antes, porque abandonaron la calle, porque cayeron en la ilusión del juego, que la asamblea, que el tribunal, que el consejo electoral, que esto, que el otro, a la larga, a la hora de la hora, cuando venían las hordas fascistas, que ni siquiera eran de La Paz, venían de Santa Cruz, no tuvieron 2.000 personas ahí para pararlos en el camino del aeropuerto del Alto a la ciudad de La Paz. Si lo hubieran tenido, nada de esto hubiera ocurrido.
pero bueno, hubo una opción errada, como la hubo también del PT en Chile, perdón, en Brasil, que provocó la caída de Dilma. Entonces creo que estas elecciones pueden ser muy importantes, van a hacerse en Chile, se supone en octubre, la gente, hay un entusiasmo muy grande, va a ganar la versión, ¿no es cierto?, que quiere una asamblea constituyente en serio y a fondo, creo que eso es lo que finalmente va a prevalecer. Hay elecciones, decíamos, en Venezuela, todo indica de que el gobierno se va a notar un triunfo de nueva cuenta, muy importante. Estas elecciones en Bolivia habrá que ver qué pasa. Nosotros tenemos elecciones el año que viene. También ya la prensa argentina de derecha está especulando sobre si se va a llegar a tener un 2/3 o no a favor del gobierno en las próximas elecciones. Por lo tanto, hay que estar muy, muy alertas, ¿verdad? Y pensar de que, bueno, estamos viviendo un momento de inflexión histórica. Recordemos esto no es un momento más de la historia. Somos testigos privilegiados y serán ustedes los que sobrevivan con más chances que yo, por supuesto, a esta pandemia, ¿verdad? Quienes podrán contar la historia de este momento fundacional en la civilización. Un momento en donde nos hemos enfrentado ante una amenaza impresionante. El otro día escuchaba a Leonardo Boff en una entrevista que le hizo Telesur, que se las recomiendo, donde él decía que no hay que descartar que haya una próxima pandemia que sea mucho más feroz y agresiva que esta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la destrucción de la naturaleza que ha hecho el capitalismo ha privado de su hábitat natural a ciertas especies silvestres que migran a zonas en donde hay animales domésticos y los infectan. El tema este famoso de los vampiros o de los murciélagos o lo que se llame, ¿verdad? No es que se vinieron de golpe de repente a la ciudad o a las zonas en donde estaban pobladas y habitadas, es que la destrucción de su hábitat los llevó a migrar y refugiarse en zonas donde están animales domésticos que sirven para la alimentación humana y ahí se produjo la transmisión del virus. Pero esto fue a causa de la destrucción, el capitalismo destruyendo la Amazonía, destruyendo el bosque nativo en Argentina de una manera fenomenal y a la cual no se le ha puesto coto. Y solo se va a poner coto a esto, ¿sabe qué? De nuevo, si ganamos la calle. Si nos quedamos acá escribiendo lindos papers, análisis, libros, etcétera, dando discursos, esto no va a servir de gran cosa. Tenemos que estar dispuestos a dar esa gran batalla. El imperialismo no va a ceder un ápice, va a ser derrotado, pero derrotado no por el virus no lo va a derrotar, va a ser derrotado si tenemos la fuerza y la capacidad y la lucidez para dar la lucha en el momento oportuno y en el lugar oportuno y descargar toda nuestra fuerza, ¿verdad? Que no tiene por qué ser violenta, pero sí descargar nuestra fuerza en el momento en que veamos que podamos tumbar el sistema. Tal cual, Atilio, y aparte, y más que nunca toma vigencia esa frase de socialismo barbarie, ¿no? Que también vos reivindicás todo el tiempo. Mirá, a Fidel le preguntaron hace poco antes de morir, ¿verdad? En una reunión que él se organizó, en realidad unos 4 años antes de su muerte. Fue la última pública que tuvo. Gente estaba muy desesperada, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y lo que dijo Fidel fue lo que hemos hecho toda la vida, luchar hasta el final. Y dijo, aunque nos aseguren los astrónomos de que el planeta se hunde y desaparece producto de un desastre astronómico fenomenal dentro de un año, nuestra misión, nuestra tarea debe ser luchar hasta el fin, nada más. Y creo que esa es la gran lección. Bueno, como ahora sí, como creo que estamos al punto ya de salir, Vamos a aprovecho para despedirlos, le doy un gran abrazo, ¿no es cierto? No aflojen en la lucha y estoy siempre a su disposición, hasta la victoria siempre. Te agradecemos, Atilio, muchas gracias siempre por la predisposición y te mandamos un abrazo también acá de Lucha y Revolucionario. Muchas gracias por todo. Muy bien. Y en algún momento por ahí me doy una vuelta por allá. Esperamos, Sí, ¿sí? te esperamos, como siempre. Muy Será bien, bienvenido. Listo. dale. Bueno, Adiós, Atilio, que te estén bien. agradecemos. Muy bien. Bueno, esto fue la charla con Atilio Borón. Invitamos a seguirnos en nuestras redes, a que lo vean. Si llegaron tarde, no lo pudieron ver, lo van a encontrar en nuestro Instagram. Así que le mandamos un abrazo grande y nos encontramos en la lucha.